Hablemos ahora del proceso de traducción del Libro de Mormón. En la sección anterior, examinamos la recuperación de las planchas de oro por parte de Joseph Smith, las técnicas que utilizó durante las visitas y el papel central de la búsqueda de tesoros en esta historia. Ahora que Joseph Smith ha obtenido las planchas, podemos profundizar en cómo se llevó a cabo la traducción y la posterior producción del Libro de Mormón. Los misioneros siempre describen la traducción del Libro de Mormón de manera muy detallada y precisa. Según ellos, Joseph Smith recibió la visita del ángel Moroni, quien lo condujo a las planchas de oro. Luego, Joseph se sentó a una mesa con las planchas frente a él, traduciendo meticulosamente cada línea, mientras su asistente tomaba notas al otro lado de la mesa. Sin embargo, esta versión de los hechos no corresponde a la realidad del proceso de traducción. Como hemos destacado en nuestro ensayo anotado sobre los temas evangélicos relacionados con la traducción del Libro de Mormón, el episodio de South Park, titulado All About Mormons, transmitido en 2003, fue más honesto al describir el método de traducción en comparación con la película de 2005, producida por la Iglesia de Jesucristo de los Santos, de los Últimos Días, que todavía se proyecta en los centros turísticos para potenciales nuevos miembros. Incluso en 2021, la Iglesia continúa difundiendo una reconstrucción de la traducción que no refleja plenamente la verdad histórica para la mayoría de los fieles. La imagen aquí mencionada se extrae del número de enero de 2021 de La Liaona, la revista que ha reemplazado a la anterior, Ensign. La Iglesia ha hecho algunos progresos al admitir que Joseph Smith utilizó para la traducción la misma piedra que anteriormente había empleado en la búsqueda de tesoros enterrados. Sin embargo, a menos que se realicen investigaciones exhaustivas, todavía se propone la misma versión simplificada que me fue contada de niño, como demuestra el artículo publicado en La Liaona en enero de 2021. En las primeras dos secciones, hemos analizado la participación de Joseph Smith en la caza de tesoros y cómo esta actividad se incorporó en la narración del hallazgo de las planchas de oro. Ahora exploraremos el proceso de traducción, el papel de las planchas y la conexión con las experiencias previas de Joseph Smith en la búsqueda de tesoros. Ahora intentemos dar una explicación sobre cómo se tradujo el Libro de Mormón. Hay muchas representaciones visuales que podrías encontrar en tus lugares de culto o en los materiales oficiales de la Iglesia. La versión comúnmente contada a los fieles es esta. Joseph Smith tuvo la primera visión. 3 años después, fue visitado por el ángel Moroni. Fue a la colina de Cumorah 4 veces hasta recuperar las planchas en 1827. Y finalmente, tradujo el Libro de Mormón usando las planchas de oro colocadas sobre una mesa, mientras su asistente las copiaba a su lado. Aún en 2021, la Iglesia continúa utilizando obras de arte y materiales de video que muestran esta precisa escena de Joseph Smith, traduciendo meticulosamente de las planchas de oro. Muchos apologistas afirman haber sabido siempre que la traducción no ocurrió de esa manera, pero esta información difícilmente habría surgido siguiendo las enseñanzas normales de la Iglesia, al menos hasta que la llegada de Internet hizo inevitable la admisión, como lo confirmó el historiador de la Iglesia y patriarca Richard Bushman, de que la narrativa dominante de la Iglesia no corresponde a la verdad histórica. Existen varios testimonios directos que describen el verdadero proceso de traducción, y es importante examinarlos. En su Discurso a todos los creyentes en Cristo, de 1887, David Whitmer relata: Joseph Smith ponía la piedra del vidente en un sombrero y metía su rostro apretándolo fuertemente para excluir la luz. En la oscuridad brillaba una luz espiritual. Aparecía un fragmento similar a un pergamino con caracteres escritos. Uno aparecía a la vez, y debajo estaba la traducción en inglés. Joseph le leía a Oliver Cowdery, su principal escribano, y cuando la frase había sido escrita y repetida correctamente, el carácter desaparecía, dejando espacio para el siguiente. De esta manera, el Libro de Mormón fue traducido por don divino, no por habilidad humana. Del Saints Herald, del 1 de octubre de 1879, volumen 26,
leemos el último testimonio de Emma Smith. Escribía para él a menudo, día tras día, sentada en la mesa cercana mientras él, con el rostro en el sombrero que contenía la piedra, dictaba durante horas sin ningún material de referencia entre nosotros. Edward Stevenson, en el Millennial Star, volumen 44, en las páginas 86-87, reporta las palabras de Martin Harris. Gracias a la piedra del vidente, aparecían frases que el profeta leía y yo transcribía. Cuando una frase estaba completa, Joseph decía, escrito, y, si era correcta, desaparecía para dar paso a la siguiente. Si era incorrecta, permanecía visible hasta que se corregía, asegurando que la traducción correspondiera exactamente a lo que estaba grabado en las planchas, en el idioma original. Aunque hay algunas discrepancias entre estos relatos, el testimonio de Emma Smith es problemático, ya que niega que Joseph Smith haya practicado la poligamia. Emerge claramente una descripción común del método de traducción. Joseph Smith colocaba la piedra del vidente en un sombrero, sumergía su rostro y leía los caracteres que afirmaba ver. El escribano repetía las palabras y, si eran correctas, la piedra mostraba el siguiente texto. Si eran incorrectas, las palabras permanecían visibles hasta que se corregían. Para ser absolutamente claros, cuando hablo de la piedra del vidente que Joseph Smith usaba en el sombrero, me refiero exactamente a la misma piedra que utilizaba para afirmar ver tesoros enterrados. Es la misma piedra con la que Joseph Smith engañaba a las personas, tomando su dinero por excavaciones que nunca llevaron al hallazgo de los tesoros prometidos. Para comprender mejor este aspecto, es útil examinar algunos testimonios directos sobre sus métodos de búsqueda de tesoros. The Mormonism Unveiled, de Eddie Howe, en las páginas 258 y 260. Joseph Capron relata en 1833. Yo, Joseph Capron, conocí a Joseph Smith Sr. en el año del Señor 1827. La familia Smith tenía a Joseph Jr. en gran estima por un supuesto poder sobrenatural que poseía. Afirmaba haber recibido este poder a través de una piedra particular. La piedra se colocaba en un sombrero de manera que excluyera toda luz, excepto la que emanaba de la piedra misma. Esta luz, afirmaba, le permitía ver cualquier cosa que deseara. Describiré un episodio que muestra cómo el grupo buscaba tesoros. Joseph Jr. localizó al noroeste de mi casa un cofre de relojes de oro. Pero como estaban custodiados por un espíritu maligno, se necesitaban estratagemas para obtenerlos. Fijaron grandes postes en el suelo, dispuestos en círculo, justo sobre el punto donde se encontraba el tesoro. Enviaron un mensajero a Palmira para conseguir una espada brillante. Samuel F. Lawrence, con la espada desenvainada, marchaba alrededor para proteger al grupo de los ataques de Su Majestad satánica. Mientras tanto, los demás cavaban para encontrar el tesoro. Trabajaron hasta el agotamiento, pero a pesar de su valiente defensor y la barrera de postes, el diablo prevaleció y se llevó el tesoro. En el mismo libro, en las páginas 237 y 239, William Stafford testifica en 1833. Conocí a Joseph Smith Sr. y su familia por primera vez en 1820. En ese momento vivían en Palmira, a aproximadamente 1,5 millas de mi casa. Pasaban gran parte de su tiempo excavando en busca de dinero, especialmente de noche, cuando decían que el dinero era más fácil de encontrar. Contaban historias increíbles sobre sus descubrimientos. Decían que en ciertos lugares, en ciertas colinas, había llaves, barriles y toneles llenos de monedas de plata y oro, lingotes, imágenes doradas, ollas de bronce llenas de oro y plata, candelabros de oro, espadas y más. Afirmaban que casi todas las colinas en esa zona habían sido creadas por manos humanas y contenían grandes cuevas. Joseph Jr. afirmaba poder ver dentro de estas cuevas, poniendo una piedra de aspecto particular en un sombrero para excluir la luz. Decía ver lingotes de oro, platos de plata y espíritus vestidos con ropas antiguas que custodiaban estos tesoros.
Quiero ser extremadamente preciso en este punto. Joseph Smith no solo utilizó la misma piedra para traducir el Libro de Mormón que había usado para la búsqueda de tesoros, sino que empleó exactamente el mismo método: mirar la piedra dentro de un sombrero, tanto para afirmar ver el texto del Libro de Mormón como para sostener que veía tesoros enterrados. Hay otro aspecto crucial a subrayar. No solo Joseph Smith utilizó las mismas prácticas de la Casa de Tesoros para traducir el Libro de Mormón, sino que las planchas de oro nunca fueron realmente utilizadas durante el proceso de traducción tal como lo conocemos. A pesar de toda la atención dedicada a las planchas de oro en la sección anterior, la realidad es que no tuvieron un papel sustancial en el proceso de traducción. Joseph Smith empleó exactamente la misma piedra y el mismo método usado en la Casa de Tesoros para dictar el texto que hoy conocemos como el Libro de Mormón. El historiador de la Iglesia y patriarca, Richard Bushman, ha expresado una posición muy clara sobre este tema. En el Fair Mormon Podcast, episodio del 3 de octubre de 2010, en el minuto 47:25, declaró: debería comenzar diciendo que aún hoy en nuestras salas de reunión hay imágenes de Joseph Smith con las planas de oro frente a él. Esto se ha convertido en un problema espinoso, y creo que la Iglesia debería enfrentarlo. Cualquiera que estudie la historia sabe que las cosas no ocurrieron así. No hay un historiador de la Iglesia que sostenga esta versión, y sin embargo la Iglesia continúa difundiéndola, alimentando la idea de que está tratando de ocultar aspectos embarazosos o embellecer su propia historia. Por lo tanto, creo que deberíamos dejar de hacerlo de inmediato. No estoy seguro de que necesitemos muchas imágenes en nuestras capillas que muestren a Joseph mirando en su sombrero, pero ciertamente deberíamos decir a nuestros niños que así es como realmente ocurrió. Es extraño, es una imagen extraña. Casi parece que se trataba de oscurecer una habitación para proyectar diapositivas. Implica que había una imagen que aparecía en la piedra y que la luz haría más difícil verla. Esto nos da una pista sobre el proceso de traducción. También plantea una pregunta embarazosa. ¿Para qué servían las planchas? ¿Por qué mantenerlas sobre la mesa si estaban simplemente envueltas en un paño, mientras Joseph miraba en la piedra del vidente? Esta reflexión me ha llevado a cuestionarme profundamente, especialmente después de haber dedicado tiempo a estudiar la sección sobre las planchas de oro. La verdad es que la historia de las planchas es importante por dos razones. Nos muestra cómo la búsqueda de tesoros influyó directamente en el Libro de Mormón, y nos ayuda a entender cómo Joseph Smith logró convencer a quienes lo rodeaban de la autenticidad del libro, aprovechando precisamente el relato de las planchas. Algunos apologistas han sostenido que la cita de Bushman fue manipulada. Sin embargo, es significativo que el mismo Bushman, algunas semanas después, probablemente en respuesta a las reacciones negativas provocadas por sus declaraciones, durante un evento completamente diferente, reiteró el concepto al responder a una pregunta sobre el posible abandono de la historicidad de las planchas. ¿Qué ganaríamos y qué perderíamos si abandonáramos las planchas? Lo que perderíamos sería una poderosa demostración de la prueba que el Señor dio a Joseph Smith y a nosotros de la realidad de estas experiencias, y por lo tanto, de la esfera trascendente. Esto vaciaría algunos de los aspectos más concretos y fascinantes de la historia mormona. Foro Arqueológico del Libro de Mormón, octubre de 2010. Incluso en esta ocasión, Bushman no niega el problema de las planchas en relación con la narrativa oficial de la Iglesia, sino que observa que abandonar este elemento significaría perder una parte fundamental de la historia mormona. Es el mismo dilema que la Iglesia enfrenta hoy respecto a la naturaleza histórica del Libro de Mormón. Podemos demostrar que no se trata de un texto antiguo, pero renunciar a esta creencia significaría socavar los mismos cimientos de la Iglesia. Todo esto es muy diferente de lo que me enseñaron cuando era un investigador, y comprendo perfectamente por qué la Iglesia es reacia a contar esta versión de la historia. Abordaremos más adelante las respuestas apologéticas a estas problemáticas, pero queda el hecho de que,
La idea de Joseph Smith, usando la misma piedra y el mismo método para producir el Libro de Mormón, que había usado para engañar a las personas en la búsqueda de tesoros, es extremadamente problemática. Ahora procedamos a un análisis crítico sobre los caracteres presentes en las planchas de oro, que, como saben, deberían provenir de un lenguaje antiguo llamado egipcio reformado. Una de las historias más conocidas relacionadas con la creación del Libro de Mormón es el episodio en el que Martin Harris se dirigió al profesor Charles Anton para verificar la autenticidad de los caracteres copiados por Joseph Smith. Antes de este encuentro, Joseph había transcrito una serie de símbolos supuestos del Libro de Mormón que Harris mostraría a Anton. Sin embargo, las versiones sobre lo que ocurrió durante este encuentro difieren notablemente. Mientras profundizaremos en otro artículo sobre la visita a Anton y cómo Joseph Smith reinterpretó este episodio, incluyendo el libro de Isaías. Aquí queremos centrarnos específicamente en los caracteres utilizados en el Libro de Mormón. Existe una copia de los caracteres que Joseph Smith afirmó haber transcrito directamente de las planchas de oro. Estos símbolos han sido utilizados por la Iglesia a lo largo de los años y todavía son visibles en su sitio oficial. Sin embargo, surge un problema fundamental. Estos caracteres no presentan ninguna similitud con la escritura egipcia, sino que parecen más bien un torpe intento de modificar un idioma conocido. Si se toman todos estos caracteres y simplemente se giran, se obtiene un alfabeto que nos es perfectamente familiar. En la época de Joseph Smith, nadie en su área conocía la escritura egipcia, y la noticia del descubrimiento de la estela de Rosetta aún no había llegado a esas regiones. Este tema se trata con más detalle en nuestro análisis sobre el libro de Abraham, pero es importante subrayar que no existe ningún egiptólogo que haya reconocido jamás la existencia de un egipcio reformado, ni se encontrará un solo académico no perteneciente a la Iglesia Sud que pueda encontrar una conexión entre estos caracteres y cualquier forma de escritura egipcia, más allá de similitudes superficiales y totalmente genéricas. Los caracteres del Libro de Mormón son tan claramente derivados del inglés conocido por Joseph Smith que pueden ser utilizados para escribir en inglés. Una imagen realizada por Sandra y Gerald Tanner ilustra este problema de la manera más directa posible. Estos caracteres representan todo lo que tenemos de las supuestas planchas de oro para validar su autenticidad y demuestran una vez más cómo la impronta de Joseph Smith es evidente en cada etapa del proceso de traducción. Además del documento que contiene estos caracteres, también existe una bandera con símbolos similares y una carta de Oliver Cowdery que incluye otros 4 caracteres. La Iglesia es consciente de los problemas relacionados con estos símbolos, y es por eso que en las recientes producciones de video sobre las planchas de oro y las piedras videntes, presenta un egipcio reformado, completamente diferente al que realmente creó Joseph Smith. Si los caracteres producidos por Joseph Smith tuvieran alguna validez, la Iglesia los utilizaría en todos los materiales, como prueba del antiguo origen del Libro de Mormón. En cambio, en los videos oficiales, prefiere emplear caracteres inventados, a pesar de tener a su disposición el documento original de los caracteres. Esto dice mucho sobre la fiabilidad de los caracteres del Libro de Mormón. Pasemos a la historia de las 116 páginas que se perdieron. Abordaremos este tema con más detalle en la próxima sección, pero es importante subrayar cómo las llamadas 116 páginas perdidas representan un evento crucial en el proceso de traducción del Libro de Mormón. Cuando Joseph Smith comenzó la traducción, Martin Harris insistió en mostrar el manuscrito a su esposa Lucy, con la esperanza de calmar sus sospechas de que Joseph lo estaba engañando para quitarle dinero. Según el relato, Dios negó esta solicitud en 2 ocasiones, pero Martin continuó insistiendo a Joseph para que pudiera llevarse el manuscrito a casa. En la tercera solicitud, Joseph afirmó haber obtenido el permiso divino. Este episodio evoca una vez más esas prácticas mágicas y ocultas a las que hemos aludido en secciones anteriores. Desafortunadamente, Martin Harris
perdió el manuscrito, que se presume fue sustraído por su esposa Lucy en un intento de interrumpir su participación en la traducción. Es interesante notar que Joseph Smith, quien afirmaba poder ver objetos ocultos a través de su piedra vidente, como en el caso de las planchas de oro cuando Emma temía que pudieran ser robadas, no pudo localizar las 116 páginas perdidas. Esto demuestra cómo la piedra vidente parecía funcionar solo cuando la situación permanecía bajo el control de Joseph Smith. En lugar de reproducir las páginas perdidas, Joseph Smith reanudó la traducción desde el punto en que se había interrumpido, probablemente con la esperanza de que el manuscrito original pudiera ser devuelto. En lo que hoy conocemos como Doctrina y Convenios 10, Joseph dictó las siguientes palabras. No traducirás de nuevo esas palabras que han salido de tus manos, porque, he aquí, no llevarán a cabo sus malvados planes mintiendo contra esas palabras. Porque, he aquí, si debieras volver a proponer las mismas palabras, dirán que has mentido y que has fingido traducir, pero que te has contradicho. Y he aquí, publicarán esto. Y Satanás endurecerá los corazones del pueblo para incitarlos a la ira contra ti, para que no crean en mis palabras. Doctrina y Convenios 10:30-32. Las 116 páginas perdidas podrían haber representado una oportunidad para que Joseph Smith consolidara su credibilidad como profeta. Sin embargo, su decisión de no volver a traducirlas parece significativa. Mientras que los creyentes aceptan esta decisión como fruto de una revelación divina, un análisis objetivo del proceso de traducción sugiere que Joseph Smith era consciente de no poder recrear fielmente el manuscrito original. Como profundizaremos en la próxima sección, el texto sustituto de las primeras 116 páginas muestra una atención particular a no contradecir el contenido original, probablemente porque Joseph Smith no podía estar seguro de que Lucy Harris no hubiera conservado las páginas. Este aspecto es fundamental para comprender plenamente el método con el que Joseph Smith elaboró el Libro de Mormón. Finalmente hemos llegado a la parte final de nuestro análisis sobre la traducción del Libro de Mormón, y no podía faltar la referencia a la influencia que la versión de la Biblia del rey Jacobo tuvo en el proceso de traducción. Profundizaremos en este tema de manera más detallada en nuestra sección dedicada a los estudios bíblicos, pero es fundamental comprender cómo el Libro de Mormón depende literalmente no solo de la Biblia en general, sino específicamente de la versión de la Biblia del rey Jacobo, King James Version, que Joseph Smith había estudiado. Para ser claros, el Libro de Mormón no podría existir sin la King James Version. La enorme cantidad de texto tomado directamente de esta versión bíblica demuestra de manera inequívoca que el autor del Libro de Mormón utilizó la King James Version como base de partida. Esta evidencia crea una contradicción significativa con los relatos oficiales del proceso de traducción. Todos los testimonios coinciden en que Joseph Smith metía la cabeza en un sombrero y leía las palabras de su piedra vidente, procediendo solo cuando la transcripción era perfectamente correcta. Este método no habría permitido a Joseph interrumpir el proceso, consultar los textos de Isaías en la King James Version, y luego retomar la dictación desde la piedra. Sin embargo, debemos aceptar esta incongruencia dado el amplio uso de pasajes de la King James Version en el Libro de Mormón. Los estudios bíblicos modernos nos permiten identificar con precisión los fragmentos que Joseph Smith tomó de la Biblia del rey Jacobo, incluidos aquellos que el pueblo del Libro de Mormón no podría haber conocido. Se trata no solo de pasajes del Nuevo Testamento como el Sermón del Monte, sino también de fragmentos del Deutero Isaías, que fueron escritos en épocas posteriores a las que se desarrollaría la narración del Libro de Mormón. Estos elementos dejan la innegable impronta de Joseph Smith en todo el texto y resultan inconciliables con los testimonios de Emma Smith, Martin Harris y David Whitmer sobre el proceso de traducción. Algunos apologetas intentan explicar esta correspondencia, sugiriendo que Dios se comunicó con Joseph Smith usando un lenguaje familiar para él. Sin embargo, esta explicación
no se sostiene cuando consideramos que en el Libro de Mormón también están presentes los mismos errores de traducción contenidos en la King James Version. Si realmente Dios hubiera adaptado el texto a un estilo comprensible en la época de Joseph Smith, ¿por qué habría mantenido estos errores en lugar de corregirlos? Como profundizaremos en nuestro análisis específico sobre la relación entre la Biblia del rey Jacobo y el Libro de Mormón, estos elementos son fundamentales para comprender cómo Joseph Smith realmente creó el texto y representan una prueba decisiva para datar el Libro de Mormón como una obra del siglo XIX. Estas primeras partes nos han llevado a través del proceso de producción del Libro de Mormón, pero aún quedan muchos aspectos por examinar para evaluar las afirmaciones de que se trata de un antiguo documento histórico. Los métodos utilizados para su creación son de fundamental importancia, ya que, como veremos en las próximas secciones, muestran de manera inequívoca la impronta de Joseph Smith en el texto. Estos elementos ayudan a los estudiosos a comprender que se trata de una obra típicamente del siglo XIX. Es particularmente crucial entender el papel central que la búsqueda de tesoros tuvo en la vida de Joseph Smith. Esta actividad no solo inspiró el relato de las planchas de oro, sino que también proporcionó el mismo método utilizado para la supuesta traducción del Libro de Mormón. Como ya he señalado, para creer que el Libro de Mormón fue traducido usando la misma piedra que Joseph Smith empleaba para buscar tesoros enterrados, habría que aceptar una serie de supuestos extraordinarios: que estos tesoros realmente existían, que podían desvanecerse si los rituales mágicos no se realizaban correctamente, y que, a pesar de que Joseph Smith nunca encontró realmente ningún tesoro, Dios le concedió el poder de traducir un antiguo texto sagrado. Aunque estos argumentos pueden parecer complejos, su superposición nos permite ver claramente cuán interconectados están y qué nos revelan realmente sobre las pretensiones de Joseph Smith de ser un profeta divinamente inspirado. En la próxima sección nos ocuparemos de las 116 páginas perdidas de Martin Harris. Aunque este episodio no se profundiza a menudo, representa una prueba fundamental para demostrar cómo podemos estar seguros de que Joseph Smith fue el verdadero autor del Libro de Mormón. Analizaremos tanto la historia de las páginas perdidas como las indicaciones que podemos extraer del texto sustituto. Gracias por seguir este análisis sobre el Libro de Mormón y su controvertido proceso de traducción. Si encontraste interesante este análisis, te invito a dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. En los próximos videos, continuaremos explorando las incongruencias históricas, las influencias literarias y los métodos utilizados por Joseph Smith para ayudarte a tener una idea más clara sobre esta compleja historia. Si tienes preguntas, opiniones o experiencias personales que quieras compartir, escríbelas en los comentarios. El intercambio siempre es valioso. Hasta la próxima y recuerda, la verdad nos hace libres. Hasta pronto.